¿Qué se esconde detrás de la salida abrupta de Renato Tapia de la selección peruana de fútbol? ¿Qué se esconde detrás de la no convocatoria de Renato Tapia o de la salida o de la renuncia o del apartamiento de Renato Tapia de la selección peruana de fútbol a pocos días, escasos días, de nuestra primera presentación en la Copa América? ¿Será, como señalan algunos, que se trata estrictamente de incompetencia dirigencial? ¿O será que hay algo más? ¿O podría existir algo que tenga que ver con ciertos tintes o matices políticos? Algunos señalan, como les decía, que se trata de una incompetencia dirigencial de Agustín Lozano, que no presentó de manera oportuna la solicitud, el requerimiento del jugador, el requerimiento de Renato Tapia, que al día de hoy ya sabemos que era el requerimiento de un seguro para cualquier accidente que pudiera ocurrir en el desarrollo de estos partidos, alguna lesión, considerando que el jugador se encuentra a puertas de concluir su contrato con el Celta de Vigo a fines del mes de junio, y que ante una eventual lesión podría afectar sustancialmente al jugador en la firma de un nuevo contrato, ya sea con su club, si es que el club no lo quiere, con un nuevo club, con el Girona, se habla de un equipo también de la Premier League, se habla del propio Boca Juniors. ¿Qué pasaría con el jugador si se encontrara expuesto a una posible lesión, sin haber firmado un contrato de trabajo con un nuevo club, sin haber renovado su contrato con el Celta de Vigo? Claramente el jugador está en una situación de exposición bastante alta, bastante elevada, y su requerimiento, desde mi punto de vista, es perfectamente entendible. La necesidad de contar con un seguro y que la Federación Peruana de Fútbol, mínimamente, que no les pague una remuneración a los jugadores, pero que por lo menos por esta representación, y sobre todo teniendo en cuenta un jugador como Renato Tapia, que es un jugador que deja todo en la cancha, bien merecido se lo tendría, que la Federación Peruana de Fútbol asume el costo y el pago de un seguro. Se han adicionado otras variables que tendrían que ver con el pago de una remuneración de $100,000 mensuales por un plazo de 6 meses, algo de $600,000 adicionales al seguro. No sé, dentro de los cálculos que maneja la Federación Peruana de Fútbol, que son, ojo, fondos privados, podría analizarse esa situación. No obstante, tiene que ver esto, como señalan algunos periodistas, con la incompetencia dirigencial de Agustín Lozano. Desde mi punto de vista, y este es un espacio de opinión, como les digo, me parece bastante ingenua esa posición. Creer que Agustín Lozano no ha conseguido que en los tiempos oportunos, en los tiempos necesarios, se apruebe este requerimiento del jugador, que el directorio lo apruebe o lo desapruebe, me parece una situación o me parece pecar de ingenuos, ¿no? Nosotros todos sabemos que cuando una junta general de accionistas, un cuerpo colegiado como es una sesión de directorios, necesita reunirse con carácter de urgencia, las sesiones se hacen en media hora, en 20 minutos, en 30 minutos, donde es ahora el gerente general el que certifica la participación de los directores o de los accionistas. Todo es mucho más célere, mucho más rápido, muchísimo, muchísimo más célere estos procesos. Así que decir que los tiempos de discusión, de análisis sobre la viabilidad o no de este seguro, sobre la viabilidad o no del requerimiento del jugador, es vernos la cara de tonto, ¿no? Pareciera que acá lo que existía era una voluntad por parte de la cabeza de la Federación Peruana de Fútbol de Agustín Lozano de excluir al jugador de la Copa América. ¿Cuáles sean sus motivos? No lo sabemos. Me atrevería a especular, porque eso es un espacio de opinión y podemos especular. Quizás recuerden ustedes allá por el año 2022, cuando nos enfrentamos a esta situación bastante difícil de elegir entre Pedro Castillo y Keiko Sofía Fujimori, y varios jugadores de la selección peruana, entre los que se encontraban Advíncula, el Oreja Flores, el propio Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Claudio Pizarro, incluso, que ya no pertenece a la selección, pero que también está muy vinculado, su imagen está muy vinculada al cuadro nacional. Pedro Galese, el Caballito Hurtado, que en aquel entonces todavía formaba parte de la selección y que decía que quería proteger a su familia del comunismo, ¿no? Pero más allá de esto, esta posición dicotómica que se presentó en aquel entonces, muchos jugadores mostraron su posición de manera expresa y pública, y mediatizaron su posición frente a la situación política de aquel entonces. ¿Y quién creen ustedes que no se pronunció al respecto? O al menos no se prestó para este juego mediático de decir no al comunismo, de decir no a Pedro Castillo y decir sí a la otra propuesta política. ¿Quién no se plegó a esta campaña? Fue Renato Tapia. Renato Tapia, quien también apoyó a las familias de estos chicos que cayeron fallecidos en las protestas contra el régimen de Merino, el breve régimen de Merino, Inti Bryan.
Renato Tapia se mostró abiertamente a favor de un reconocimiento y que se hagan las investigaciones que correspondan para que los responsables de estas muertes tengan que asumir la responsabilidad de sus actos. Y parece que desde ahí se habría generado cierto conflicto, cierta fricción entre la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol y el jugador Renato Tapia. Un origen un poco más político, un origen con un poco más confrontacional, mientras hay un grupo de jugadores que le dan la venia y que no sé, pues le rinden pleitesía al presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Tenemos un Renato Tapia que al parecer, sin también ser tan confrontacional, ha sabido mantenerse al margen. Que al parecer a la dirigencia no le gusta esta distancia, quiere que todos los jugadores estén ahí con él de manera incondicional, ¿no? Entonces, ¿qué se esconde detrás de esta, no vamos a decir, de este distanciamiento voluntario de Renato Tapia? Porque no creo que esto sea voluntario, creo que ha sido una decisión muy difícil para el jugador. Pero creo, ojo, si hay algo de lo que estoy seguro es que esto no se trata de una incompetencia dirigencial. Acá hay algo más. Acá hay un tema de fondo. Yo creo que los periodistas de investigación deberían abordar este tema no desde la punta del iceberg, no desde la parte superficial del tema, sino escarbar un poco más al fondo, ¿no? Ver qué se esconde detrás de esta decisión por parte de la federación de decirle, ¿sabes qué? Dilatamos tu proceso, dilatamos tu solicitud, ya ve tú lo que decides, ¿no? Queriendo seguramente desprestigiar la imagen de un jugador, de un gran jugador como Renato Tapia. Pero ojo, tengan por seguro, porque ya lo dijo Fossati ha sido claro, ha dicho Renato Tapia no va a la Copa América, pero no ha dicho Renato Tapia no va más en los planes de la selección peruana. Dijo y se ha cuidado porque el nono se sabe cuidar cuando declara, ¿no? Porque él se cita, muchas veces se cita para decir yo no dije eso, yo dije esto con cierta precisión. Y el nono ha dicho no va a la Copa América, pero no dijo no va más, no va a las eliminatorias, no va a los otros partidos oficiales. El nono se ha cuidado mucho de decir eso. Y estoy seguro, y lamentablemente este no es un pronóstico que me agrade decir, pero considero que la selección no ha generado grandes expectativas por la performance que ha venido desarrollando en su juego para encarar la Copa América a la altura de las otras Copas Américas que han ocurrido anteriormente. Creo que en esta ocasión estamos en una situación muy por detrás de las demás elecciones y esperemos que no nos regresemos a casa con una canasta de goles y que podamos sacar los partidos adelante. Pero estoy seguro que Renato Tapia va a volver a la selección por deseo y voluntad propia de la Federación Peruana de Fútbol o en contra de sus deseos y propios apetitos dirigenciales de Agustín Lozano, pero Renato Tapia va a volver a la selección peruana de fútbol porque no hay otro jugador que cumpla la función como la cumple Renato Tapia. El nono dijo que tienen distintos jugadores para las posiciones en las que se desarrolla el equipo. Yo no le creo. Yo creo que hay determinados jugadores que son importantísimos e insustituibles en su posición. Así que esperemos, por el bien del fútbol peruano, que no nos vaya tan mal en esta Copa América, que Renato Tapia regrese pronto a la selección peruana de fútbol, pero que los periodistas, sobre todo estos periodistas de investigación, estos periodistas que tienen un rigor periodístico en sus investigaciones, puedan develar qué cosas se esconde detrás de esta decisión, porque al parecer se ha querido destruir la imagen de Renato Tapia, la imagen pública de Renato Tapia. Y eso de exigir o decir que el jugador se tenga que pagar un seguro, el tipo viene, juega, se saca el ancho por la selección no le paga una remuneración a los jugadores de la federación, a los jugadores de la selección peruana, mínimamente le puedes pagar un seguro. ¿Sí? No es plata pública, no es dinero público, no estás pagando la remuneración o el seguro de los jugadores con impuestos de los peruanos, no. Estás pagando con recursos privados. Y creo que como privados podrían hacer estas excepciones o quizás establecer este tipo de mecanismos de aseguramiento para los jugadores cuando se ven expuestos de manera superlativa, como es el caso de Renato Tapia, que ya está pronto a culminar su contrato con el Celta de Vigo y le resultaría pues sumamente perjudicial verse atrapado por una lesión que estuviera fuera de sus planes, ¿no? Es todo. Esperemos este viernes la selección nos regale un triunfo. No creo, como les dije, y no es que sea pesimista, sino lo que hemos visto en los últimos partidos, en los últimos 4 partidos de Jorge Fossati al mando de la selección peruana de fútbol,
no han dejado buenas sensaciones. Creo que las selecciones a las que les hemos ganado no son selecciones de rigor y con las que hemos empatado dejamos grandes dudas, sobre todo de mitad de campo para adelante. Si bien la línea defensiva yo la veo sólida, tenemos un Zambrano que cada día juega mucho mejor, tenemos un eh, Marquito López que va por la banda izquierda, que hace el recorrido, que le falta cierta precisión en los pases, pero que hace el recorrido. Tenemos por el lado derecho dos variantes, Polo y Advíncula, que están en un gran momento, que pueden hacer ese recorrido. Tenemos un Cartagena que también juega bien, un Araujo que se posiciona muy bien también en la saga central, pero creo que nos falta de mitad de campo para adelante, que es el fútbol donde el Perú se ha caracterizado haciendo un buen fútbol, desplegando un fútbol de pase, de toques y de saber llegar al arco de manera asociada. Creo que eso no se ha visto y eso es lo que nos genera la interrogante, ¿no? ¿Cómo nos irá en esta Copa América? Esperemos que bien. Esperemos que bien por el bien de la selección y por el bien de todos los peruanos. Nos vemos en un próximo video.